la parte de los cuadros clínicos. Entonces, los virus ARN se clasifican, ¿no? Virus ARN, ¿no? Los ARN positivos, ARN negativos, los que tienen ARN menos y ARN positivo con vía ADN. Con cápside desnuda, con apertura, doble cápside, con apertura. Entonces, vamos a ir viendo. Por ejemplo, los picornavirus. Los picornavirus, aquí lo que nos interesa son los rinovirus. Los rinovirus que producen gripe, así es. Moco, un poquito de fiebre, es el cuadro clínico, ¿no? Generalmente autolimitado, ¿no? De ahí tenemos a los poliovirus, ¿no? Y los que nos interesan son los enterovirus, ¿no? El ecovirus y el virus coxsackie. Porque estos son los principales causantes de qué? De meningitis viral. ¿Ya? Si ustedes me preguntan cuáles son las principales causas de meningitis viral, son los enterovirus, y ahí tenemos los ecovirus y los virus coxsackie, o los coxsackie. ¿Qué otra cosa pueden producir los ecovirus o los virus coxsackie? Pericarditis aguda, ¿no? Cuando usted lleva pericarditis aguda, la principal causa es viral, ¿no? Y esto puede ser por los ecovirus y los virus coxsackie, ¿no? Estos son enterovirus, ¿no? Por decir, ahí está. Y también el virus de hepatitis A, que eso ya lo hemos visto, ¿ya? Los calicivirus, no nos mareemos, el virus normal puede producir diarreas acuosas, nada grave, ¿no? Y de ahí tenemos los otros virus, que son los tobarovirus. Estamos siguiendo los más importantes. El virus de la rubiola. La rubiola es importante, probablemente lo van a ver con mayor en pediatría, ¿no? Y en la parte de ginecología. ¿Por qué? Porque es una causa importante de abortos, ¿ya? Pero en la parte clínica lo que interesa es que te va a producir un eritema, ¿no? Un eritema con ganglios dolorosos. Esa es la característica clínica del aborto, ¿ya? De ahí tenemos los flavivirus. De todos los flavivirus, el que más nos interesa es el virus del dengue, ¿ya? El virus de la fiebre amarilla también, pero el virus del dengue es mucho más importante. El virus de hepatitis C, también ya hemos visto el gastro, entonces ya lo vamos a repetir. El virus del dengue, ¿ya? Eso sí no es un médico porque al final lo vamos a explicar. De ahí tenemos a los oranovirus, porque los oranovirus, lógico, han sido, porque ha sido la última gran pandemia mundial que hemos tenido, ¿no? Por el virus famoso COVID-19, pero esto ya existía el oranovirus. El oranovirus producía gripe, ¿no? Pero también producían síndrome respiratorio agudo grave, que eran cuadros mucho más graves que generalmente eso lo describieron en Asia, ¿no? En Asia y en Medio Oriente, que no había llegado acá, ¿ya? De ahí tenemos el virus de la rabia, ¿no? Que lo vamos a repasar. Ébola, que eso está viendo muchos casos de ébola, pero en África, obviamente que acá no hay, para que no llegue porque es una enfermedad altamente mortal. ¿No? Los virus de la gripe, ¿no? De que es otra causa importante. Tenemos la parte de parainfluenza, virus de sarampión, que eso es importante recordarlo. Vamos a repasar un poquito. El virus de sarampión, ¿no? Característicamente el sarampión es una enfermedad, como va a aparecer en el cuadro clínico, es un cuadro febril, ¿ya? Y que el paciente después va a empezar a tener un exantema generalizado. Yo le abro la boca y en la parte de donde salen de alguna forma las glándulas salivales por fuera del segundo molar, en la parte superior, lo que voy a encontrar son unas manchas que se llaman las manchas de Koplik. Es muy característico de la parte de ese cuadro. Mayoritariamente el cuadro es autolimitado, pero en algunos pacientes pueden hacer neumonías o cuadros de encefalitis. Puede haber cuadros acá. Entonces es importante recordar, actualmente más todavía si tengo un niño que tiene fiebre y exantema, pensar en sarampión, porque está habiendo una reactivación de sus cuadros, ¿ya? Muy bien, de ahí tenemos el virus de la parotiditis. La parotiditis lo que generalmente va a producir es un cuadro, ¿no? De inflamación parotídica de las glándulas parótidas, ¿no? Con dolor y que generalmente se autolimita, raro que se complique. Lo otro que puede producir es orquitis, ¿ya? ¿Qué más? Fiebre de Lassa, ¿no? Los rotavirus, que ya dijimos, esa es la principal causa de que dijimos, de diarrea, es la principal causa de diarrea en lactantes acuosa, porque ya dijimos que el Campylobacter jejuni es la principal causa de qué? De diarrea o mucosa, ¿ya? Entonces siempre eso hay que recordar, porque son preguntas fijas, no solamente en el examen, pero también preguntas en el examen. Muy bien. Ok, entonces acá tenemos los virus, lentamente vamos a ir repasando los más importantes, ¿no? Los retrovirus, ¿no? Los retrovirus, esto lo vamos a ver como parte de VIH, y siga la semana. Y acá lo tenemos. Entonces, los rotavirus, decíamos que estos virus lo que van a producir mayoritariamente ¿qué es? Diarrea del invierno y diarrea de la lactación. ¿Qué es la lactación? Cuando el niño empieza a comer, ¿no? Entonces, la lactación se llama eso, cuando el niño empieza a comer. Ahora, pero los
ya hasta los 5 o 6 meses que están muriendo los niños. Entonces, esto le va a traducir la forma de transmisión fecal oral y afecta a menores de 2 años. Por lo tanto, es la principal causa de qué? De diarrea en niños, ¿no? En diarreas acuosas, en ese caso. ¿Ya? Esto es importante, porque esto lo van a ver un montón. Tratamiento sintomático. Acá no hay un tratamiento específico de diarrea. Finalmente, ¿qué van a hacer? Explican de células epiteliales, de la necrosidad del intestino delgado, cortan el pulmón, el inflamatorio, desaparición de sacaridad, se produce mala absorción de lactosa, deshidratación, diarrea. Generalmente es el cuadro. De ahí tenemos los bicornalidades. Acá lo que nos interesa son el polio, porque la polio parece que ya es una enfermedad erradicada a nivel mundial, en el Perú y a nivel mundial, igual también se saca el conocimiento. Y lo que nos interesa son los coxaques. ¿Por qué nos interesan los coxaques? Por 2 motivos. Producen 2 patologías que cada vez ustedes van a ver con más frecuencia, cada vez yo lo escucho más. Uno que es la perpangina. ¿Qué es la perpangina? Aquel pacientito, un niño que tiene fiebre, dolor de garganta, le abro la boquita y lo que encuentro son múltiples vesículas, es decir, lesiones finitas de agua, se ve, vesículas, múltiples vesículas. Y lo otro que produce es un síndrome que se llama síndrome, ¿no? Mano, pie, boca, ¿no? Exactamente. O sea, estos virus generalmente van a producir lo mismo, ¿no? Lesiones vesiculares en manos, en pies y en boca, como la hepargina. ¿Cuál es la diferencia? Que la hepargina solo afecta a la boca y mano de boca, parte de la boca, afecta a las manos y los pies. Esto es muy característico. Ahorita probablemente ustedes, si ven niños, hay un montón de ahorita de esos. Y los rinovirus que ya dijimos, la principal causa de gripe. Oye, son enterovirus, ingresan por vía oral, incubación de 7 días, ¿no? Al ingresar por la parte digestiva, se triplican en la placa del pene, que es lo que también es el intestino, y en pocos casos a partir de estos órganos hacen viremia, ¿no? Y ahí se van a diferentes órganos. Se van a diferentes órganos. No como la polio, ¿no? Se disemina por vía neuronal, sobre todo las motoradoras de esta mayor, la que soy. Ok, acá depende de dónde quiera hacer el diagnóstico, ¿no? Ya dijimos que estos oxaquis, los ecovirus, son la principal causa de qué? De meningitis asépticas o meningitis virales. Eso lo podemos de alguna forma ver. Muy bien, ahí tenemos las influencias, los tipo A, tipo B, tipo C, justamente para recordar lo que produce. La diferencia cuál es que acá te produce no solamente congestión, dolor de garganta, sino fiebre bastante alta, ¿no? Fiebre, escalofríos, mialgias, índice conjuntival, tos, estornudo. Y lo otro, las complicaciones, más que todo en pacientes inmunosuprimidos o en niños, ¿no? De los extremos de la vida, los niños muy pequeños o los adultos, ¿no? Neumonía viral primaria, es decir, por el mismo virus. Neumonía bacteriana secundaria, si se suman el virus, no, perdón, se suele meterse en una bacteria de punto de infección, generalmente el estofilococo. Neumonía mixta, viral y bacteriana, Guillain-Barré. ¿No? Ya dijimos, por ejemplo, cuál era la bacteria que se llama Guillain-Barré. Por ejemplo, la semana pasada, el Campylobacter y Humidor. ¿No? Pero hay muchas bacterias, hongos, parásitos que pueden estar relacionados con Guillain-Barré. De ahí tenemos los parvovirus, virus de la influenza, virus de la parotiditis, virus de la influenza que produce generalmente en niños, bronquitis agudas, de sarampión que ya lo hemos descrito, el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de qué? De neumonía en niños menores de 2 años. ¿Ya? Eso lo van a ver en pediatría. Produce lo que le llamaban SOVA, anteriormente, o la parte de los espasmos en los niños, ¿no? Generalmente eso es lo que hay que diferenciarlo, es entre ese asmático o no. En este caso es difícil diferenciarlo porque no se le puede hacer un antiespirón. Doctor, ¿el virus de qué? ¿Cuál? El virus de sincicial respiratorio. No, es la principal causa de qué? De neumonía viral en niños menores de 2 años. Viral, porque cuál es la bacteria de los virus. Oye, acá tenemos otros virus, netamente para recordarlos. El virus de la rabia, eso ya lo vimos hace un ratito. Es una zoonosis que transmite entre animales, de sangre caliente, penetra por las medidas mucosas, ingresa terminal nerviosa, replica del tejido muscular, penetra por el sistema nervioso periférico y llega de forma centrípeta al sistema muscular, se multiplica y luego va al resto del órgano. Esa es la característica de la rabia. Entonces, el paciente que va a tener aerofobia, hidrofobia, excitación, parálisis y muerte. El solo hecho de sentir sonido, el solo hecho de sentir aire, de sentir agua, no todo eso lo va a hacer que el paciente tenga mayor activación mayor de la parálisis o excitación. El diagnóstico generalmente es biopsia encefálica, lo que se busca acá son las asas de Amon,
¿no? Es muy característico con los cuerpos de Negri, que son las características con la tensión. Acá está. El cuerpo de Negri, aquí, que vemos estas características en la imagen de un EC. Los retrovirales, esto lo vamos a ver la próxima semana, los HIV. La rubiola también la habíamos descrito, es una enfermedad extremadamente aguda. Lo que decimos cuál es la característica de esto es un rash con ganglios, ¿no? Ganglios dolorosos. Primero lo grave decíamos que puede producir rubiola congénita, ¿no? Es decir, embarazos prematuros, abortos o partos prematuros. Priones, esto acá nos interesa solo una enfermedad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también es llamada la enfermedad de las vacas locas. Generalmente esto afectaba, ¿no? Y los priones son estructuras, es decir, estructuras proteicas mucho más pequeñas que los virus, ¿no? Y que la única enfermedad conocida actualmente es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Es una enfermedad que lo que va a producir mayoritariamente son demencias, ¿no? Agudas, que están sanos. Es una enfermedad porque es una persona que tú lo ves hace 6 meses estaba normal y así en 6 meses está totalmente postrado. Es raro, puede haber también antecedentes familiares, ¿no? Pero en general esto es bastante raro. Yo lo he visto varias causas. Muy bien, ahora nos quedamos un ratito para hablar un poquito de dengue, ¿ya? Que digamos que es uno de los temas más importantes porque la frecuencia y más ahora que estamos en Lima podemos nosotros verlo como antes. Entonces, el dengue es un virus ARN y existen 4 serotipos, ¿ya? Los serotipos son el 1, el 2, el 3 y el 4. De ellos, el 2 y el 3 son las formas más graves. Acá en Perú la forma más frecuente es la forma 2, ¿ya? Es el serotipo 2. Cuando la forma es más grave, como dice abajo, que no hay protección cruzada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ustedes les dio dengue del serotipo 2, ¿le puede volver a dar dengue? Sí, con el serotipo 3. ¿Le puede volver a dar dengue? Sí, con el serotipo 4. ¿Le puede volver a dar con el serotipo 4? Es decir, y cuanto más serotipos te dan, más grave puede ser el dengue. Ya es la característica. Así es. Igual esta enfermedad es transmitida por un mosquito, que en este caso es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti produce varias enfermedades. Por ejemplo, les pregunto, aparte del dengue que produce, fiebre amarilla, ¿qué más? Zika y chikungunya. Son las 4 enfermedades asociadas al Aedes aegypti. Generalmente la incubación es de 5 a 7 días, ¿no? Como vemos aquí, el mosquito es una hembra, nocturno, vive 45 días y pica de noche. En cuanto a la parte clínica, existen 3, como vemos ahí, ¿no? 3 momentos clínicos en los cuales se puede tener el dengue. Uno que es la fase febril, ¿no? que dura de 3 a 5 días, una fase clínica de 3 a 5 días y una fase de recuperación. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo lo dice el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud que debemos de enfocarnos en hacer el diagnóstico de dengue? ¿Ya? Lo primero es que yo tengo que tener sospecha de dengue. Por ejemplo, me voy acá, caso probable, ¿no? Si yo sospecho que un paciente tiene dengue. Antes, chicos, era eso, antecedente de viaje. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dengue autóctono, no me acuerdo. Sí. San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Comas, Independencia, hay dengue. ¿No? Ya hay dengue, porque hay dengue. Entonces hay dengue autóctono, lógico. Si una persona viene de Tuve, una persona viene del Oriente, también puede sospechar. Pero yo sospecho que esta paciente tenía en contacto, de que varias personas con fiebre donde yo vivo y hay 1 o 2 diagnosticados de dengue y viven en Lima, sospeche de dengue. Ese es el dato. Ok, y puede tener mialgias, artralgias, dolor lumbar, ¿no? Erupción cutánea, cefalea, ¿no? Y dolor ocular, ¿no? Es muy característico el dolor ocular en el dengue. Ok, entonces, si yo a este paciente que tiene alguna forma del dato epidemiológico y aparte tiene este cuadro clínico, tiene 2 de sus datos clínicos, lo que yo digo es que tiene un dengue sin signos de alarma. Eso es lo primero que tengo que decir. No tiene signos de alarma. Y ahí, ¿qué necesito yo? Acá. Con signos de alarma. El signo de alarma que tiene uno de la, es decir, uno de estos, perdón, tiene las características de la más 1 del B. ¿Cuáles son los 1 del B? Es decir, el paciente tiene dolor abdominal, vómitos abundantes, diarrea, hipotermia, liguria, lipotimia, somnolencia, hepatomegalia e hipoproteinemia. Entonces, ¿a eso cómo le llamo yo? Le llamo dengue con signos de alarma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tengo la característica. Por ejemplo, si un paciente que tiene dolor abdominal y tiene vómitos y tiene diarrea, ya no es un dengue sin signo de alarma, es un dengue con signo de alarma. Y esto no es lo más grave.
Lo más grave es que el paciente tenga, como vemos acá, ¿no? Tiene B más 1, ¿no? B, perdón, más 1 de C. ¿Y cuáles son esos datos? Son los signos de choque hipovolémico, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria, sangrado grave, órganos miocarditis y hepatitis hepatitis. ¿Qué sucede? Para explicar un poquito sobre el dengue. Lo que va a haber es una alteración en qué? En la parte del endotelio, ¿no? Es decir, la infección del endotelio. Entonces, ¿qué va a haber? Acumulación de agua en el tercer espacio. Y esto hace que el paciente se edematice, digamos. Entonces, ¿cuál es la característica que vamos a tener en estos pacientes? Que va cayendo la albúmina y va habiendo consumo de plaquetas. Cuando hay dengue grave, las plaquetas van de alguna forma alterándose, es decir, las plaquetas disminuyen, esa es la característica. Entonces, ¿cuáles son mis signos de alarma? Signo de choque hipovolémico, síndrome de dificultad respiratoria, sangrado grave, por el tema de estos. Ok, entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de un paciente que tiene sospecha de dengue? Entonces, por ejemplo, si es un caso que tiene A más 1, ¿no? Y tienes alguna de esas pruebas, digo que es positivo. Por ejemplo, la prueba AGNS1, antígeno NS1, mejor dicho, para entenderlo mejor, es la prueba, digamos, diagnóstica inicial, pero cuando el paciente tiene menos de 7 días sintomáticos. ¿Ya? Si el paciente que tiene 3 días, que le pido antígeno NS1, entonces pide el Ministerio de Salud. ¿Ya? Y cuando ya el paciente tiene más de 7 días sintomáticos, generalmente le pedimos IgM para dengue. ¿Ya? Y PCR en cualquier momento, porque hay que con PCR. Entonces, ¿cómo es el manejo de estos pacientes? Y con eso acabamos. Por ejemplo, si es un dengue sin signos de alarma, lo que generalmente le tengo que decir a este paciente, oye, anda a su casa, toma bastante agüita, toma tu paracetamol, y si tienes algún signo de estos, dolor abdominal, vómito, diarrea, ¿no? Si ves que tu temperatura está baja, si piensas que vas subiendo menos, ¿no? Todos los datos de signos de alarma, regreses. Eso es lo que hay que explicar. Ok, el paciente no, tiene dengue, pero aparte tiene dolor abdominal y tiene vómitos, ese paciente lo hospitaliza. Lo hospitalizó porque este paciente podría evolucionar a dengue grave, ¿no? o a dengue hemorrágico. Entonces, en este caso lo tengo que hospitalizar, lógico, hidratarlo, paracetamol, monitorizarlo y pedir el examen, ¿no? Y decimos que un marcador importante es las plaquetas. Y también el tema del hematocrito, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay una concentración, el hematocrito va cayendo, ¿no? El hematocrito aumenta cuando va empeorando el paciente y la plaqueta cae, ¿no? Porque por el tema de la infiltración que hemos. Estos pacientes lo hospitalizan. Y le vamos monitorizando signos de alarma y aparte le vamos pidiendo exámenes. ¿Por qué? Porque este paciente podría evolucionar a un dengue hemorrágico, ¿ya? Y si ya el paciente tiene un dengue hemorrágico, ese paciente lo tengo que tener mínimo en una unidad de cuidados intermedios o UCI, ¿ya? Pero el tratamiento es sintomático, es decir, desgraciadamente, si el paciente hace un dengue grave, lo único que me toca a mí hacer es mejorar el tema de las complicaciones. Complicación renal, diálisis, complicación respiratoria, ventilación mecánica, ¿no? Si hay ya tema de sangrado masivo, si hay problemas en las plaquetas transfundibles, ¿no? Todo eso es lo que de alguna forma podemos hacer, chicos. Entonces, dengue, de todas maneras van a venir preguntas en su sesión, ¿ya? Creo que esta es la última diapositiva de padre. Claro, dengue va a venir. Acá está, mira. Hay una diapositiva propia de dengue. Mínimo van a venir unas 2 o 3 preguntas de dengue.